saludarlos nuevamente por este medio. Espero que desde sus casas estén muy bien, se estén cuidando mucho y estén muy juiciosos, ayudándole a sus padres en la casa. El día de hoy he grabado este video para continuar con nuestras clases de español, a continuar aprendiendo a leer, aprendiendo nuevas letras y a formar nuevas palabras. Como ven, tengo acá pegadas unas letras, las letras que ya hemos visto, están las vocales y las consonantes. Y antes de conocer la nueva letra que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hacer un repaso. De la letra que vamos a aprender el día de hoy, vamos a aprender cómo se traza en mayúscula y en minúscula, su sonido, y vamos a hacer una actividad para encontrar palabras que contienen esta letra. También vamos a formar algunas palabras usando lo aprendido el día de hoy. Bueno, entonces, antes de pasar a nuestra nueva letra, vamos a empezar con nuestro repaso. Ya tengo mis letras acá listas, ustedes me van a ayudar desde sus casas, vamos a pronunciar su sonido. Recuerden que estamos enfatizando en su sonido. Entonces, ya saben, desde sus casas, muy pilos. S, I, A, L, O, E, U. Nuevamente. O, U, E, L, A, I, S, M. Cuando yo uno una consonante con una vocal, formamos una sílaba. Por ejemplo, ma, ma. Li, una consonante y una vocal, pero también lo puedo formar al contrario, es decir, una vocal primero y luego una consonante, y quedaría de la siguiente manera. Recordemos que siempre empezamos a leer y escribir desde el lado izquierdo y nos dirigimos hacia el lado derecho. Es. Si yo las pongo al contrario, su sonido cambia porque primero suena se. ¿Listo? Se. Y así es. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál sonido es el que está empezando, para de acuerdo a eso empezar a leer. Ya sabemos que con las sílabas formamos palabras. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a usar esta que ya está formada. Ma, lo. Malo. Pi, vamos a cambiarlo. Pi es, pies. Entonces, ¿sí ven? Si yo cambio, que es como lo iba a hacer al principio, pisé. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta el orden de las letras, y si se nos complica, hagámoslo despacio, pero a medida que vamos avanzando, la idea es que lo puedas hacer más rápido. Por eso es importante hacer estos repasos. ¿Listo? Voy a volver a desordenar mis letras. Voy a volverlas a pegar por acá rápidamente. Y les voy contando que la nueva letra que vamos a aprender hoy la voy a comparar con la letra Ya. Vamos a, ahora sí, hablar de la nueva letra, que es el objetivo de hoy.
Lo primero que vamos a hacer es su sonido. Esta es nuestra nueva letra, es la letra N. Su sonido es N. Y vamos a compararla con la E. ¿Por qué la voy a comparar con la N? Porque tanto en sus trazos como en su sonido tienen algunas similitudes. Similitudes es que son parecidas pero no iguales. Esta se suele asemejar a dos montañitas, una y dos montañitas. La N, una sola montañita. Entonces, cuando comparamos con lo de las montañitas, pues decimos que se parece. Dos montañas, una montaña. Ahora, con su sonido. Esta ya sabemos que suena esta suena Suenan realmente parecido. ¿En qué está la diferencia? En cómo ponemos nuestros labios al pronunciarla. Labios cerrados, labios separados y con la lengua en el medio. De esta manera, por ejemplo, podemos pronunciar ma, na. Entonces, si no hacemos correcta pronunciación entre estas dos letras, es muy posible que nos equivoquemos al escribir. Ya sabemos el sonido de esta letra, ahora vamos a ver su trazo. En el caso de la minúscula, esta es la minúscula, iniciamos desde arriba, hacemos una línea recta hacia abajo y luego por esa misma subimos y antes de llegar nuevamente a la punta nos desviamos a hacer la montañita. Este palito que ven acá no debe sobresalir mucho. Debe estar a la misma altura que la montañita. Y ahora vamos a ver la mayúscula. Esta es la mayúscula, mayúscula. Iniciamos desde abajo, subimos en línea recta, luego en vertical hacia abajo y luego subimos. Esta es nuestra mayúscula. Como ven, hoy les di un color especial a estas dos letras. ¿Qué color es? Bueno, naranja. Si algunos de pronto no lo ven bien, porque a veces en los videos la luz afecta, este es el color naranja. Y entonces, ¿adivinen por qué lo escogí? Sí, claro, porque naranja empieza por naranja. Ahora vamos a hacer la tercera actividad. Ya hicimos la primera, que era conocer su sonido. La segunda, que era conocer cómo se traza adecuadamente. Y la tercera tiene que ver con lo que hemos venido trabajando en clases y con lo que ustedes han trabajado desde sus casas. Como recuerdan, siempre que vemos una letra, vemos un cuento, hablamos de un cuento, una historia. En esa historia hay un personaje que es un animal que empieza por esta letra. Ese animal tiene un nombre propio y tiene unas características que lo lleva a desarrollar una historia. Vayan pensando, ¿qué animal podemos encontrar con la letra N? Na, ne, ni, no, nu. Por el momento a mí se me ocurren muchas palabras. Por ejemplo, naranja, niño, nuevo, no sé. ¿Y ustedes? ¿Ya se les ocurrió algún animal? La verdad sí, es un poco difícil. Por ahí se asomó algo, ¿ustedes lo vieron? ¡Ay, sí, ahí está! ¿Sí saben qué animal es? Sí, yo sí lo recuerdo. Es el de la historia del día de hoy. Es una nutria. Estos animales no son comunes de ver en las ciudades.
y tal vez de pronto en el campo, depende del sector donde nos encontremos, del lugar del país donde nos encontremos. Ella es una nutria y es nuestro personaje del día de hoy. Vamos a ver cómo se llama y acompáñenme a narrar el cuento del día de hoy. Nancy, la nutria novata. Nancy es una nutria joven, vive cerca del agua. Nancy tiene 2 hermanos, Nico y Natalia. Los hermanos de Nancy son buenos nadadores. Nancy no era como sus hermanos. A Nancy le encantaba ver el agua moverse desde la orilla, pero meterse al agua le daba miedo. Su mamá le insistía todos los días que tenía que nadar. Pero su mejor amigo, Octavio, apareció y la consolaba. Octavio le decía que nadie nació sabiéndolo todo. También le decía que debía ser constante. La constancia ayuda a lograr las metas. Nancy siguió el consejo de Octavio y empezó a nadar todos los días. Ahora Nancy sabe nadar y pescar. Gracias a su constancia es una nutria experta. Nancy es ahora la maestra de nutrias bebés. Con paciencia y cariño les enseña a perder el miedo al agua. Todos admiran la constancia de Nancy. Nancy pasó de ser la nutria novata a ser la nutria maestra. Bueno chicos, ¿qué tal les pareció el cuento del día de hoy? Bueno, acá tengo los personajes que hacían parte de la historia. Ustedes me van a ayudar a recordar quiénes eran. Este es Octavio el oso perezoso. Recuerden que ese ya lo habíamos conocido cuando vimos la letra O. Muy bien. Esta es Nancy. Ella es Natalia. Y él es Nico. ¿Ellos qué eran de Nancy? Muy bien, eran sus hermanos. Son los hermanos de Nancy. Listo. Acá vemos que están nuevamente nuestras letras invitadas del día de hoy. Mayúscula y minúscula. ¿Por qué? Porque a partir de este ejercicio, de esta lectura, de este cuento, vamos a encontrar las palabras que estaban en este cuento que tenían o que comenzaban, porque vamos a trabajar solamente las palabras que comenzaban con este sonido. Na, ne, ni, no, nu. Ya sabemos que los nombres de los personajes son los primeros que encontramos en eso. Nancy, Natalia, Nico. Y por acá los tengo ya escritos. Nancy, Natalia, Nancy, Natalia y por último Nico. A Octavio no lo incluimos ahí porque ya sabemos que Octavio empieza por O y hacía parte de otra historia, pero pues está en esta también porque era amigo de Nancy y la ayudó bastante, ¿cierto? La ayudó con su miedo. ¿A qué le tenía miedo Nancy? Muy bien, al agua. Le tenía miedo a entrar al agua, le tenía miedo a ahogarse. Es decir, le tenía miedo a nadar, no sabía nadar. Y ahí está nuestra siguiente palabra, nadar. Por acá también la tengo. Otra de las palabras que tenemos acá o que encontramos en nuestro cuento es nutria. Ya sabemos qué es nutria. Nutria es como se le llama a estos animalitos. Todos ellos son nutrias. Y una palabra que aparecía en nuestro título
si lo recuerdan, era Nancy la nutria novata. Entonces es nuestra siguiente palabra, novata. ¿Qué significa novata? Pues novata es que no sabe hacer algo muy bien, que es como la primera vez que empieza a hacer algo. Y estoy muy segura que ustedes y yo hemos sido novatos alguna vez. Hemos aprendido alguna vez a hacer algo. Por ejemplo, ustedes en estos momentos son novatos en la lectura, están aprendiendo a leer. Las he separado de esta manera porque recordemos que la mayúscula se usa en nombres propios, Nancy, Natalia y Nico. Estos nombres deben empezar con mayúscula, así como los nombres de ustedes, que recuerden que debemos empezar siempre con mayúscula cada uno de los nombres. Y tenemos la minúscula que se usa para las palabras comunes. Por ejemplo, nutria es una palabra común porque se aplica para todos estos personajes. Ella es nutria, nutria, nutria. Es una palabra común que describe a todos los personajes que tenemos acá. Y estos que son propios, este Nancy es propio de ella. Natalia, que es ella, es propio de ella. Y Nico, propio de él. Así como ustedes tienen sus nombres propios que los diferencian de otros niños. Para nuestra tercera actividad, volví a pegar las letras que tenía antes porque vamos a formar palabras. En el caso de ustedes van a usar su cuaderno y van a escribirlas. Y sus papás van a colaborar o van a ayudar dictándole las palabras que hay en la guía. Por ejemplo, vamos a empezar con un ejercicio y vamos a formar la palabra pino. No. Vamos a correr esto un poquito. Y acá quedó nuestra palabra formada. Pino. Acá vamos a bajar un poquito esta. Recordemos que la P minúscula, el palito, baja con respecto a la línea imaginaria que tengo en este momento que formaría el renglón. Ustedes en su cuaderno sí tienen líneas que definen cómo van o dónde van puestas las letras. Y con respecto a eso, la bolita va dentro del renglón gris y la P, y el palito baja al renglón blanco. Así formamos la palabra pino. Vamos a formar otra palabra. Ahora voy a formar una sencilla, no. No. Como ven, es muy fácil. Esto es de práctica, de escribir a diario. Y ustedes en su casa deben practicar a diario. Como lo dijo Octavio, el oso perezoso, y se lo decía a la nutria, no todas las personas nacieron sabiéndolo todo. Entonces es normal que ustedes, como no saben leer, se les dificulte un poco, no saben escribir, tomar dictados, entonces se les puede dificultar un poco. ¿Cómo logran mejorar? Siendo persistentes como lo logró Nancy la nutria, haciéndolo constantemente, y estos son ejercicios que debemos realizar. No es más, espero que les haya gustado el video de hoy, que practiquen muchísimo en sus casas, que sean o que se vuelvan muy ágiles, que se sigan cuidando. Un abrazo y los quiero mucho. Chao.